Que la gracia y la paz de Dios, nuestro Padre, y su Hijo Jesucristo sea con cada uno de nosotros. Voy a continuar con nuestro tema general, al que el Padre santificó, vosotros decís, blasfemas. Esta es la cuarta lección con el subtema, yo dije en vuestra ley, dioses sois, hijos del Altísimo. Salmo, capítulo 82, versículo 6. A estos que el Señor llamó dioses, son los jueces que habían sido escogidos, designados para hacer justicia en el pueblo. Su misión principal era instruir al pueblo para que no pecaran. Ellos juzgarían en lugar de Dios. Segunda de Crónicas, capítulo 19, versículo 6. Las características sobresalientes de estos dioses, jueces que impartirían justicia en el pueblo, son: el temor de Jehová debía de estar en ellos. No hacer acepción de personas. No tener preferencias o favoritismo. Ni por amistades, ni por favores recibidos o dados. Ni por simpatías, ya sea familiares o de alguna manera por obtener beneficios. Por eso, no tenían que aceptar soborno, cohecho, y su proceder debía ser siempre con la verdad y limpieza de corazón, un corazón íntegro, y preferentemente debían defender al débil, al huérfano, al menesteroso, librando al afligido del impío. Salmo, capítulo 82, versículos 3 y 4. Nuestro Señor dijo en su ley, el juicio es de Dios. Para ellos, debía escogerse a personas sabias, entendidas y con experiencia para ser jefes. Debían oír a ambas partes y juzgar justamente, sin tener temor de ninguna persona, ya sea rica, ya sea violenta, ya sea como sea, pero ellos a quien debían temer es a Jehová Dios. Deuteronomio, capítulo 1, versículo 17. Recordemos que Dios el Padre le dio a su Hijo Jesús todo el juicio, le dio toda autoridad, por cuanto era el Hijo del Hombre. Para ello, le ungió con su Santo Espíritu, cumpliendo así su propósito tipificado en Moisés. Leamos Números, capítulo 11, versículo 17. Yo descenderé y hablaré allí contigo, y tomaré del Espíritu que está en ti, y pondré en ellos, y llevarán contigo la carga del pueblo, y no la llevarás tú solo. Porque siempre ha sido la intención de Dios que todo su pueblo sea morada de su Espíritu. Números, capítulo 11, versículo 29.
Para entender esto hay que explicar que un niño vio a dos de los ancianos de un número de 70 que habían sido escogidos para ser jueces, para recibir el Espíritu Santo y debían de estar reunidos en cierto lugar. Pero ellos estaban dos en otro lugar. El niño vio que habían recibido el Espíritu Santo y va a donde Moisés a decírselo. Y por eso Moisés dice: ¿tienes tú celos por mí? Ojalá todo el pueblo de Jehová fuese profeta, y que Jehová pusiera su espíritu sobre ellos. Nosotros, los cristianos, los hijos de Dios, somos llamados por Dios a juzgar justamente. 1 Corintios, capítulo 6, versículos 2 y 3. Debemos juzgar las cosas de esta vida con sabiduría. Cuando somos bautizados, recibimos el Espíritu de Cristo. Esto está tipificado en Moisés. Números capítulo 11, versículo 25. Entonces Jehová descendió en la nube y le habló, y tomó del espíritu que estaba en él y lo puso en los 70 varones ancianos. Y cuando puso sobre ellos el espíritu, profetizaron y no cesaron. Ahora pongamos nuestra atención nuevamente en el Salmo capítulo 82, versículo 7. Vosotros sois dioses, pero por vuestra injusticia, como cualquier hombre, moriréis. En 1 Corintios capítulo 6, versículo 9 dice: los injustos no heredarán el reino de Dios. En Marcos capítulo 12, versículo 6, leemos la parábola de los labradores malvados. Marcos capítulo 12, versículo 6. Vamos a leer la parábola. Un hombre plantó una viña, la cercó de vallado, cavó un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Y a su tiempo envió un siervo a los labradores para que recibiese de estos el fruto de la viña. Mas ellos, tomándole, le golpearon y le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviarles otro siervo, pero apedreándole, le hirieron en la cabeza y también le enviaron afrentado. Volvió a enviar otro, y a éste mataron, y a otros muchos, golpeando a unos y matando a otros. Por último, teniendo aún un hijo suyo, amado, lo envió también a ellos, diciendo: tendrán respeto a mi hijo. Mas aquellos labradores dijeron entre sí: este es el heredero. Venid, matémosle, y la heredad será nuestra. Y tomándole, le mataron y le echaron fuera de la viña. Usted puede ver cómo Dios aplica el Salmo capítulo 82 en esta parábola. Estos hombres a quienes envió eran
aquellos a quienes les había dado su palabra para exhortar al pueblo a que dejaran su mal camino. O sea, Dios esperaba los frutos de su pueblo, que le obedecieran, que vivieran conforme a su voluntad. Pero ellos los mataron. Después envía a su Hijo unigénito, a nuestro Señor Jesús, a quien ungió de su Espíritu para hablarnos, para mostrarnos el poder de Dios y para reconciliarnos con Dios. Y también a Él le mataron. Nuestro Dios ha enviado a unos tras otros a sus mensajeros a reclamar los frutos, y han sido maltratados y hasta muertos. Entonces envía a su Hijo amado. En esta parábola, Dios equipara a su Hijo con los otros siervos que envió. Y esto es lo que nuestro Señor quiere hacerles ver a los judíos. A estos llamó Dios hijos del Altísimo. Si Dios llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, al que el Padre santificó, vosotros decís, ¿blasfemas? Nuestro Señor no dijo, yo soy el Dios hombre. Este es un razonamiento humano, no procede de Dios. Dios quería hacerse humano. Hebreos capítulo 2, versículo 14. Semejante en todo a los seres humanos, hecho menor que los ángeles. Ahora, recapacite usted. ¿Cómo puede usted concebir que Dios muriera crucificado? En 2 de Corintios, capítulo 13, versículo 4, dice que Jesús, aquel que era menor que los ángeles, fue crucificado en debilidad, no como Dios. Dios, el Padre, lo resucitó con poder. Hebreos, capítulo 13, versículo 20. También leamos 1 de Corintios, capítulo 6, versículo 14. Dios que levantó al Señor Jesús, también a nosotros nos levantará con su poder. Leamos 2 de Corintios, capítulo 12, versículo 9. El poder de Dios se perfecciona en la debilidad, por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor dijo, Hijo de Dios soy. Creo oportuno aclarar lo que el Espíritu inspiró a Lucas para revelarnos cómo María concibió del Espíritu Santo. Ella preguntó, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Y es que el hombre natural, carne y sangre, es el resultado de la unión de un hombre y una mujer en el acto sexual. Cuando el espermatozoide penetra el óvulo de la mujer, se da la concepción. Así sucedió con María, cuando dijo,
hágase conmigo conforme a tu palabra. El Espíritu vino sobre ella y la cubrió con su sombra, el poder del Altísimo. Es que es tan difícil creer que Dios haya hecho del Verbo, su palabra, la simiente, una partícula microscópica indispensable para que sea formado un ser humano. Leamos Isaías capítulo 66, versículo 9. Yo, que hago dar a luz, no haré nacer, dijo Jehová. Yo, que hago engendrar, impediré el nacimiento, dice tu Dios. Los hijos de Dios hemos sido engendrados por la voluntad de Dios. Juan capítulo 1, versículo 13. Por la palabra de Dios. Santiago capítulo 1, versículo 18. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de Dios, la verdad, la vida. Nos vamos a detener a meditar un poco de esto. Yo sé que esto puede ofender a muchos cristianos de la Iglesia de Cristo, de la cual yo soy miembro, porque no es conforme a la enseñanza que han recibido en estos libros. Doctrinas humanas. Tal vez a usted no le agrade oír esto, pero es el medio por el cual se distorsiona la palabra de Dios y aquellos ingenuos que creen que están recibiendo el conocimiento de la verdad y después se hinchan con orgullo como conocedores, como sabedores. Entonces podrá ser una sacudida. Pero, ¿qué prefiere, hermano? Conocer la verdad de labios de nuestro Señor Jesucristo, creer la verdad y defenderla, o rechazarla por aferrarse a una enseñanza que recibió y que seguramente ha proclamado tal vez por años. Hasta personas ha llevado a la iglesia y se han bautizado, pero basado en ese error, la Trinidad, el Dios hombre. Cuando el Señor fue claro en decir, yo soy un hombre. Juan capítulo 8, versículo 40. Pero ahora procuráis matarme, a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. Él se rebajó a nuestro nivel, se hizo
igual a nosotros, para elevarnos a la gloria de hacernos hijos de Dios. Los que aceptan esta enseñanza se oponen al plan de Dios, el Evangelio. Los que no creen en la única y total humanidad del Hijo de Dios son anticristo. Dios engendró un hijo de una mujer para llevar a cabo nuestro rescate. Ezequiel capítulo 34, versículo 11. Dios nos lo explica de esta manera. Yo mismo iré a buscar a mis ovejas y las salvaré. Versículo 22. ¿Cómo iba a ser esto? Levantaré a un pastor y él las apacentará. Yo, Jehová, le seré por Dios y mi siervo, de la descendencia de David, príncipe en medio de ellos. Yo, Jehová, he hablado. Versículo 23 hasta el 25. Los judíos mataron a nuestro Señor porque según ellos, Él se hacía Dios, al decir, Hijo de Dios soy. Pero, ¡qué paradoja! Ahora los cristianos están dispuestos a matarlo, porque Él nunca dijo ser Dios hombre. Que Dios les bendiga. Gracias.